Bienvenidos a un programa más de Conversando con, una iniciativa de Coparmex para profundizar en los elementos del modelo de desarrollo inclusivo. Hoy tenemos una invitada de lujo, Mariana Campos. Bienvenida a este programa en donde profundizaremos con todo lo que han ustedes hecho en México Evalúa y en todos los estudios que han logrado para profundizar especialmente en el tema de justicia, pero en muchos otros, porque realmente han podido hacer estudios en varios temas. Pero me gustaría empezar un poco escuchando que nos compartieras esa trayectoria, digamos, como economista del ITAM, una maestría en políticas públicas en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, ahora como directora general de México Evalúa. ¿Qué es lo que te lleva a este estudio y esta especialización de las políticas públicas? Bueno, ¿qué te puedo decir, mi estimado Pepe? Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. De verdad me siento honrada de poder platicar contigo. Y bueno, pues creo que yo era muy niña cuando ya creía que México tenía que repensarse en muchos aspectos. Creo que tenía como 6 años, mi estimado Pepe. Entonces, toda mi vida he pensado en dedicarme a esto. Soy muy feliz haciéndolo. Y creo que en México nos hace mucha falta discutir políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Creo que es importantísimo que diagnostiquemos correctamente, que tengamos datos duros sobre cuál es la situación en distintos ámbitos de la política pública y que nuestras decisiones pudieran informarse, es decir, que los tomadores de decisión tuvieran, así como la opinión pública, tuvieran a la mano insumos que permitieran saber qué sí funciona, qué no funciona en el contexto mexicano, ¿no? Y entonces para mí eso siempre ha sido una inspiración. He trabajado desde los inicios de México Evalúa, de hecho estamos cumpliendo 15 años. 15 años, felicidades. Muchas gracias, de estar aportando insumos muy valiosos a la discusión pública en distintas áreas, en el Estado de Derecho, en la economía y también en temas de desigualdad. Y bueno, pues desde los inicios yo estuve aportando insumos y ahora me siento muy orgullosa de dirigir esta organización. Cuando hablas de políticas públicas con evidencia, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que hace esa diferencia? Lo que hace esa diferencia es que hacemos tanto investigaciones a nivel cualitativo o cuantitativo, utilizamos metodologías probadas para evaluar cuáles son los resultados, por ejemplo, de la implementación de una política pública, ¿no? Uno de los casos más relevantes en los que hemos aportado insumos ha sido en la evaluación de la justicia penal en México. Es decir, ¿en dónde está esta justicia penal? ¿Hay un acceso o no a la justicia penal? Y además también tenemos indicadores para entender si el sistema acusatorio, que es decir, es un sistema que se impulsó en 2008 para que México tuviera un sistema de justicia moderno, que no tuviera el enfoque punitivista, en donde se consideraba que la justicia era solo encarcelar gente e incluso antes de que hubiera pruebas o una sentencia en su contra, hacia un modelo que permita entender que la justicia se tiene que centrar en las personas, que una persona que es víctima de un delito es digamos, puede tener una distinta percepción de lo que es justicia. Mientras una persona requiere que el imputado esté en la cárcel por un delito grave, a lo mejor otra persona lo que quiere es una reparación inmediata del daño y seguir adelante con su vida y no quiere participar en todo lo que implicaría ese proceso o ese juicio. Entonces, entender a la persona, escucharla y tener distintos instrumentos para resolver un conflicto es vital, y eso no lo teníamos y se puso en la mesa en 2008. México Evalúa ha evaluado, por ejemplo, qué está pasando en cada una de nuestras 32 fiscalías estatales, cómo este modelo realmente ha sido implementado o no, cuáles son los resultados. Entonces tenemos mediciones específicas, utilizamos fuentes de información oficiales directamente de las fiscalías, del INEGI, de la Secretaría de Gobernación, y publicamos una serie de indicadores para entender en dónde está, por ejemplo, para la justicia penal, ¿no? Y esto lo hacemos en otras líneas de investigación. Monitoreamos, por ejemplo, periódicamente desde hace muchos años cuál es la situación del financiamiento público, que yo creo que es uno de los principales problemas que debemos atender, porque una infinidad de políticas públicas se encuentran en este momento en un estado de merma en su financiamiento y de subinversión. Entonces va a ser muy difícil que podamos tener mejores resultados si no contamos con esta capacidad en las instituciones del Estado mexicano, ¿no? Un poquito más adelante entramos en esta parte del financiamiento
que impide que estas políticas públicas realmente tengan resultado. Me gustaría regresarme un poco en esta evaluación que han hecho ustedes de las fiscalías. ¿Cuál es ese estado de las fiscalías en los estados del país? Bueno, primero que nada, enfrentamos una situación muy crítica porque hay un estado de violencia y de crimen muy alto en México. Es decir, antes de llegar a la fiscalía no estamos logrando prevenir la violencia y el crimen. Y entonces se genera una cantidad importante de delitos que, pues, de los que más lastiman a los seres humanos, como el homicidio, las violaciones, las desapariciones, la violencia familiar, ¿no? Entonces, esto entonces hace que haya, pues, te digo, una cantidad importante, pero como las fiscalías y la justicia penal no logra ser efectiva, no logra dar respuesta, hay una desconfianza muy grande en sus instituciones. Entonces, muchos de estos delitos se encuentran en un estado que le llamamos de cifra negra, es decir, no son denunciados. Las personas los sufren, los viven y no acuden a la autoridad porque falta confianza para acudir a la autoridad. Las personas consideran que va a ser una pérdida de tiempo, de recursos y que no van a obtener una respuesta, digamos, satisfactoria o justa. Entonces, más o menos de 1,000 delitos que ocurren, solamente 100 son denunciados. Y de esos 100 que se denuncian, las fiscalías logran resolver 4. Es decir, ejercer acción penal, y estos son los delitos que le llegan al Poder Judicial, realmente. Entonces, allá adentro de las fiscalías lo que tenemos es que están en más o menos la mitad, está en una supuesta investigación, y la otra parte es lo que llamamos la respuesta no efectiva. Son recursos que utilizan las fiscalías para no actuar. Más o menos de esos, un poco más de la mitad se archivan de manera discrecional. Hablo de los casos. No sabemos por qué, se quedan ahí en un supuesto archivo temporal, pero no es temporal. Puede quedarse ahí siempre. Y luego tenemos también otros recursos que utiliza la Fiscalía, como el no ejercicio de la acción penal, ¿no? O se abstienen de investigar un tema, pero entonces sí tenemos una cantidad importante de casos que están clasificados en estos instrumentos que puede usar la Fiscalía. Yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho más. Y lo que vemos es que estos mecanismos alternos de solución que pueden ser muy importantes para resolver, por ejemplo, delitos que son muy importantes, pero que quizás no trastocan a la sociedad, como lo es el homicidio o las desapariciones, me refiero al robo. El robo ocupa una gran proporción de los delitos en México. Entonces, quizás no debemos emplear, siempre y cuando pues, el robo no genere violencia, sea de un monto menor, quizás este tipo de delitos los debemos atender con mecanismos alternos de solución. ¿Cuáles serían los mecanismos alternos? Pues podría ser la reparación del daño, por ejemplo, sí, ¿no? Y entonces nos tomaría mucho menos tiempo, daríamos una respuesta mucho más pronta y expedita a la víctima, y podríamos más bien dedicar los recursos, que además son escasos, de tiempo, de personal, de tecnología, para la investigación de delitos mayores. Entonces, ahí lo que vemos que sucede es que no hemos logrado transitar a este sistema penal acusatorio, que hace falta que las fiscalías escuchen a las víctimas sobre qué requieren en términos de justicia, que utilicen estos instrumentos, pero eso requiere de capacitación y requiere de generar estrategias de persecución penal a nivel operativo, mucho más eficaces y estratégicas, ¿no? Pero necesitamos invertir en eso. Entonces, pues nosotros creemos que todavía hay mucho trabajo que hacer en las fiscalías, pero que pudiéramos diseñar estrategias que permitieran abatir o controlar la impunidad que el día de hoy vemos. Me imagino que en esta evaluación que hacen las fiscalías de todos los estados, algunas estarán mejor que otras. Algunas prácticas que valdría la pena, digamos, que se difundieran y que tomaran fiscalías de otros estados. En esa evaluación que han hecho ustedes, ¿tienen así como un modelo de cómo debiera ser esa fiscalía para que funcionara bien? Por ejemplo, hemos nosotros considerado que la perspectiva de género puede ser exitosa. Tenemos, además de las mediciones que te comento, nuestro proyecto ha establecido una red que se llama la Red Justicia, en donde ya construimos 8 mesas de trabajo
con distintas autoridades del Poder Judicial, de los tribunales, y también participan organizaciones civiles de ese estado, es decir, de locales. Y en esas redes lo que nosotros ponemos en la mesa, en conjunto con otros actores, es medidas innovadoras para resolver la justicia, ¿no? Un caso, te platico, está el caso de Coahuila, en donde se han generado, a partir del problema de violencia en contra de las mujeres, tenemos ahí puesto en la mesa un protocolo de atención que permite mejorar el acceso de las mujeres a la justicia. Las mujeres, si el acceso a la justicia que yo te platiqué ahorita es difícil para todos los mexicanos, para las mujeres, cuando le ponemos perspectiva de género, es mucho peor. Las mujeres tienen menos tiempo y tienen menos recursos para enfrentar lo difícil que es participar o involucrarte en denunciar y exigir justicia. Entonces, se creó un protocolo que fuera mucho más que facilite el acceso de las mujeres a la justicia, especialmente mujeres que viven violencia. Y entonces lo que se hace ahí es que se reduce el número de veces que ellas tienen que acudir. Es decir, en una sola instrucción o en una sola interacción pueden ellas recibir las indicaciones de cuáles son toda la documentación, las pruebas que tienen que presentar. Y además también tienen un protocolo para que los tiempos de atención, cuando se trata de violencia en contra de ellas, pueden ser mucho más expeditos, ¿no? Entonces reduce radicalmente los tiempos de transacción que las mujeres o costos de transacción que tienen que sufrir por estar en un proceso de justicia. Y además también se coordinan con otras autoridades para que estas mujeres puedan, mientras enfrentan su proceso, estar en algún refugio y reciban otro tipo de apoyos de otras instancias del Estado, no necesariamente relacionadas con justicia, ¿no? Entonces, este tipo de casos los tenemos en otras mesas. Por ejemplo, en Nayarit estamos trabajando también en un protocolo que se está construyendo para atender el tema de la trata infantil con fines de explotación sexual. Extender un poquito, sí. Ahorita entramos a esta parte de lo que están haciendo en Nayarit. Tenía dos preguntas de lo que están haciendo en Coahuila. Sí. Primero, el poner este protocolo y estas instancias de protección a las mujeres, ¿qué resultados ha habido en la incidencia precisamente de violencia contra la mujer? Y la segunda pregunta sería, ¿qué necesitamos hacer para aplicar esos protocolos en otros estados? Ya. Bueno, primero, apenas estamos teniendo los primeros resultados, todavía no estamos sujetos a una medición, pero sabemos por la cantidad de mujeres que han estado ahí, que sí ha subido la cantidad de mujeres que han utilizado este protocolo. Eso es un buen signo. Lo otro es que lo que requerimos es simplemente, obviamente invertir en los proyectos, tener la capacidad de documentar estas prácticas para difundirlas en otras fiscalías, platicar de obviamente sus ventajas, de los costos implicados. Y creo que simplemente es eso, es compartir las prácticas. Nosotros, por ejemplo, estas mesas las estamos llevando a cabo desde hace 4 años, ¿no? En lo que se construye la mesa, se plantea el proyecto, se diagnostica, toma un cierto tiempo, pero es fundamental el compartir estas prácticas con las distintas fiscalías, y en este caso, pues México Evalúa tiene la posibilidad de hacerlo por estar en contacto con todas, ¿no? Claro. Sí, me parece extraordinario esta posibilidad de México Evalúa de llevar esas mejores prácticas que ya han podido construir a lo largo de los años en algún estado para que puedan copiarse en otros estados, ¿no? Nos empezabas a platicar lo que están haciendo en Nayarit y te interrumpí. No te preocupes. No, en Nayarit, por ejemplo, se considera que hay un tema importante en relación a la trata infantil con fines de explotación sexual. Allá está la zona, también, colinda con Jalisco, la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en donde pues parece ser que se convierte, o una parte de su destino, de sus turistas, pues van con esos fines a la zona, ¿no? Entonces se está diseñando justo, todavía va más atrás de lo que se está haciendo en la mesa de Coahuila, pero se está diseñando también un protocolo de atención, el cual tiene que ver también con estrategias de prevención. Ahí sí, por ejemplo, se involucra a la industria hotelera, se involucra incluso a las escuelas para que estén alertas de cualquier señal y se pueda actuar incluso antes de que un menor pueda sufrir esto, pero en caso de que lo sufra, también tener un protocolo que permita, no es fácil, obviamente, que los menores den testimonios, que platiquen de este tipo de cosas. Entonces tenemos a veces que adaptar los procesos y educar y capacitar al personal
porque se trata de un menor y se trata de una situación muy crítica que ha vivido, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos ese protocolo para facilitar pues, de nuevo, el acceso a la justicia en favor de este tipo de víctimas? Además de esta evaluación que han hecho de las fiscalías, ¿qué otros estudios han hecho precisamente con respecto al acceso a la justicia? ¿Qué tenemos que cambiar para que todo el mundo pueda tener ese acceso a la justicia? Bueno, yo me iría a un tema radicalmente distinto, pero también muy importante, que es la justicia, lo que se conoce como la justicia cotidiana. O sea, la mayor parte, o sea, más del 60% de los casos que llegan a la justicia son por la justicia cotidiana, que tiene que ver más con el ámbito civil. Es decir, divorcios, herencias, ¿no? Y bueno, desde luego también contratos entre particulares, ¿no? Es decir, los conflictos entre particulares. Y ahí yo creo que tenemos que trabajar mucho en los tiempos de resolución, y ahí tenemos que trabajar en las capacidades que tienen las instancias, ¿no? Te pongo un ejemplo, en el caso de México estamos teniendo un número muy bajo de jueces, tenemos pocos jueces en relación al mundo. Más o menos México tiene como 4.8 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando en otros lados tenemos casi 18, ¿no? Entonces sí estamos muy por debajo. Además hemos perdido, digamos, capacidad porque han incrementado el número de casos en la materia, bueno, ahora sí que en varias materias, pero incluida la civil, el número de tribunales que operan y el presupuesto, en este caso del Poder Judicial Federal, ha disminuido, ¿no? O no tiene, incluso a nivel nacional, pues no tenemos, la mayoría de los poderes judiciales estatales y el federal no tienen una garantía presupuestaria. ¿Qué significa eso? Una práctica internacional es que los poderes judiciales, como hacen un papel de contrapeso, es decir, ¿qué significa ser un contrapeso? Tener que poner límites al poder público que ejerce el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y entonces este contrapeso que hace muchas veces provoca una reacción por parte de estos poderes para limitar al Poder Judicial, ¿no? Que es, yo creo, lo que estamos viviendo claramente en este momento con la reforma judicial. Entonces, muchas veces una manera de afectar al Poder Judicial es vía su presupuesto. Por eso ese presupuesto se pide que haya una garantía, o se recomienda a nivel internacional que haya una garantía en la Constitución que establezca cuál es la proporción que tiene que recibir del presupuesto del gobierno el Poder Judicial, ¿no? Entonces, quiere decir que en otros países, digamos, hay un porcentaje que está en la Constitución. En la Constitución, y que se asigna al Poder Judicial, ya no se tiene que estar negociando cada año. Exactamente. O, como bien mencionas, una manera de controlar ese contrapeso es bajarle el presupuesto. Así es. Entonces, para evitar que sea una herramienta el presupuesto para debilitar el Poder Judicial, lo que se hace es decir, un 2% del gasto programable del gobierno federal se destina, y lo que se puede hacer para compensar, digamos, ese beneficio que tiene el Poder Judicial es establecer prácticas de transparencia y rendición de cuentas, porque yo creo que eso siempre tiene que pasar, es dinero público y pues desde luego tienen que rendir cuentas. Entonces, me parece que la garantía no la tenemos en México a nivel federal, algunos estados la empiezan a tener, pero es muy importante que se tenga, ¿no? Porque si no, empieza a reducirse. Ahorita, como te digo, venimos de una etapa en donde se redujo el presupuesto, en el caso del Poder Judicial Federal, y entonces se están enfrentando un aumento de casos, y eso diluye, ¿no?, la capacidad. Claro. Otro tema muy importante es la justicia digital. O sea, es decir, algo que se aprendió con la pandemia, porque pues se tuvieron que cerrar las cortes no solo en México, sino en todo el mundo, es que se dio un brinco, un salto cuántico para adoptar prácticas de audiencias, incluso digitales y todo. Nosotros hemos estudiado también el tema, es uno de los temas que hemos abordado en México Evalúa, y creemos que hay una veta enorme de oportunidad para agilizar los tiempos y el acceso a la justicia, ¿no? Desde luego no es menor el tema, implica ver cuáles son los riesgos también que puede haber, controlarlos, pero yo sí creo que es una veta de oportunidad para que la justicia cotidiana sea mucho más accesible, sea más económica, sea más pronta y expedita. Y te cerraría diciendo algo muy importante. Banxico tiene un estudio sensacional que ha medido los beneficios de tener menores tiempos de resolución por ejemplo, en los poderes judiciales estatales, ¿no? Y eso, los estados que tienen menores tiempos de resolución tienen mayor crecimiento económico. Entonces, sí hay una relación entre Estado de Derecho y economía que creo que vale la pena subrayar.
Ahorita entramos a esta parte de la relación del Estado de Derecho y la economía. Me interesa profundizar en un tema. Nos habías dicho, por un lado, que la gente prefiere no presentar una denuncia porque le va a llevar mucho tiempo, porque no va a pasar nada. Pero por otro lado nos hablas que a partir de la pandemia se abre una posibilidad de estas audiencias digitales. ¿Hay estados donde ya se esté aplicando así? ¿Qué resultados ha habido? ¿Qué tenemos que hacer para que podamos avanzar más rápido en ese sentido? Ya, sí, esto, la justicia digital ha sido más bien una iniciativa de los poderes judiciales que están directamente a cargo de la justicia civil, es decir, del ámbito civil, no en el penal. Y lo que se ha hecho es, hay una variedad enorme a lo largo y ancho de la República, pero en el caso, por ejemplo, de Jalisco, en el caso del Estado de México, son dos poderes judiciales que han avanzado en ese tema, que han podido no solamente avanzar en la digitalización de expedientes y ese tipo de cosas, sino también de tener audiencias digitales. Y eso, pues, imagínate, pues, tienes que reduces el costo de traslado en tiempo, en dinero para las personas y eso les facilita justo el acceso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, pues básicamente, seguir identificando en qué prácticas dentro de los procesos de justicia podemos implementar, hay, oportunidad y beneficio de implementar procesos digitales. Tenemos que invertir en la capacitación de los operadores, así como de las personas, para que puedan participar de manera adecuada. O sea, hay que generar manuales, hay que generar, videos educativos, para que esto sea viable, para que reduzcamos los problemas y en lugar de que esta herramienta nos sirva, luego pueda ser rechazada, tenemos que seguir evaluando. Además, en el mundo es un tema muy vivo. Muy vivo. En países pues de mediano desarrollo, que tienen muchísimos habitantes como México y que tienen un sistema de justicia de alguna manera retado por esto, se están todo el tiempo implementando ahorita estas prácticas. Entonces tenemos que participar mucho, y nuestros poderes judiciales también, en entender qué pasa también en otros países del mundo para valorar esas opciones en el caso y en el contexto mexicano, ¿no? Entonces, ¿Qué prácticas has visto de otros países que pudiéramos traer a México? Bueno, yo creo que básicamente todo lo que nos pueda reducir el costo de traslados, es decir, entre más pudiéramos tener audiencias digitales que fueran confiables para las personas, nos reduciría muchísimo los costos de operación para los poderes judiciales, porque no necesitas una sala física, no necesitas esa infraestructura, nos abatiría ciertos costos y también permitiría que la gente, por lo que yo te decía, los costos de transacción. Entonces, todo aquello que nos permita aumentar la capacidad instalada, tanto la capacidad instalada como los costos de transacción para los que participan, pues es sensacional. Hay otros aspectos más profundos. Por ejemplo, la reducción en los tiempos de elaboración de las sentencias. Esto se está haciendo con la inteligencia artificial. O sea, estos motores como el famoso ChatGPT que conocemos ya muchos de nosotros y lo estamos empleando en la educación y en distintas áreas de las empresas y organizaciones, también se puede utilizar en la justicia. O sea, estos robots pueden ayudar a citar tesis y a citar jurisprudencia de manera más automática, de tal manera que reduzca el tiempo de elaboración de una sentencia, ¿no? Y eso sería fantástico. Tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina. A mí me parece que Argentina ha avanzado bastante. Allá existe un laboratorio de inteligencia artificial. Hemos traído a su principal experto a un evento de México Evalúa el año pasado, en donde nos platicó los avances que ellos ya tienen, ¿no? Entonces, pues Argentina es un país también con muchos retos de desarrollo, de presupuesto, de todo, y están avanzando en el tema, ¿no? Entonces creo que no solamente hay que mirar, obviamente, a los países desarrollados, sino mucho de lo que están haciendo los países en desarrollo. Sí, qué interesante que Argentina haya avanzado en esta parte de la inteligencia artificial, que lo vemos en muchos ámbitos, pero qué bueno que también en la aplicación de la justicia pues nos ayude, como dices tú, con estos robots a encontrar esas jurisprudencias que ayuden a resolver esto pues más rápidamente, ¿no? Regresando al tema que dejamos pendiente, ¿no?, de esta relación de la justicia y la economía. Hablabas de un estudio de Banco de México. ¿Qué nos pudieras platicar al respecto? Bueno, es indispensable, ¿no? Y que haya
pues un Estado de Derecho que proteja a las inversiones, ¿no? Eso nos resulta como hasta muy intuitivo a todos, ¿no? Es decir, una vez que tú inviertes recursos en algún proyecto económico, pues tú esperas garantías, ¿no? Pero no solo eso, sino también los tiempos. Recordemos que en los negocios, y de eso tú sabes más, Pepe, en los negocios, pues el tiempo son costos, claro, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos tribunales ágiles, si nosotros no tenemos tribunales imparciales, es decir, que sean objetivos, que no estén precomprometidos con algunos grupos de interés, ya sea económicos o de la política, lo que va a pasar, ¿no?, es que vamos a generarle costos a las empresas. Entonces, las inversiones van a enfrentar riesgos, que eso en la práctica, en nuestra hoja de modelo de negocio, se pone como un costo, ese riesgo, claro, la posibilidad de que perdamos algo de nuestra inversión o de que nuestros tiempos de resolución ante controversias naturales que se dan en las relaciones económicas tarden mucho, y eso nos genera costos. Entonces, básicamente vamos a mermar la rentabilidad de las empresas, vamos a mermar la posibilidad de que generen más empleos y con ello el crecimiento económico. Entonces, básicamente este estudio hace una relación sobre los tiempos de resolución de los tribunales, me refiero a poderes judiciales, en los estados de la República Mexicana, y los asocian a sus tasas de crecimiento. Y lo que nos damos cuenta es que existe una relación comprobada y inversa, es decir, entre menos tiempo hay más crecimiento económico, ¿no? Entonces yo creo que eso no lo debemos desestimar, además de que esa es la razón por la cual muchas de las obligaciones internacionales que tiene México, no solo en materia de derechos humanos, sino también en materia económica, pongo el ejemplo que es el famosísimo TEMEC, que es el tratado más importante que tiene México con los socios Estados Unidos y Canadá, y que de ese tratado dependen el principal motor de la economía mexicana, que es la manufactura, las distintas industrias de manufactura. Bueno, pues ahí hay una obligación de que México tenga tribunales competentes e imparciales, ¿no? Y esto se refiere a los tiempos y obviamente a la objetividad para que estos tribunales emitan sentencias justas. Sí, algo de lo que hemos escuchado de las empresas internacionales que quieren venir a invertir a México, ante esta gran oportunidad que tenemos de la relocalización y nearshoring, es certeza jurídica para la inversión. Y justo en este tema es que nos ha preocupado cuando nos dicen que si México entra en una dinámica de elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, ellos no les interesaría invertir en México, ¿no? Y que por lo pronto han detenido las inversiones a esperar a ver qué es lo que sucede. Desde México Evalúa, ¿cómo ven ustedes esta propuesta de reforma al Poder Judicial? Desde luego esta propuesta nosotros la vemos como una amenaza, como un retroceso y nos parece incluso una reforma muy peligrosa, en donde vamos a lastimar a la economía, sin duda, pero también a la democracia y a la defensa de los derechos de las personas, ante otros y ante el poder del Estado. O sea, a las personas como individuos, ¿no?, nos va a costar mucho más trabajo defendernos de otra persona o del mismo Estado que pueda estar abusando de su poder. Eso es algo que sucede. Entonces, nos preocupa mucho porque además hay suficiente evidencia internacional para señalar que el proceso de designación que se está proponiendo con esta reforma ha generado disfuncionalidades serias en otros países. Y me quiero referir al famoso caso de Bolivia, en donde se implementó una reforma similar. En ese caso, lo que se encontró, y esto fue analizado por un experto de talla internacional de la ONU, que es el relator sobre la independencia de las personas juzgadoras y los abogados, él estudia el caso de Bolivia, va allá, lo verifica y encuentran que con este mecanismo de votar, pero que además los candidatos sean evaluados por instancias políticas y en un proceso más de tipo político, lo que generó es que no se garantice que los jueces que sean votados sean personas que cuenten con los conocimientos, la capacidad técnica, digamos, por otro lado, que no tengan el mérito o la trayectoria, la experiencia de vida
Y por último, que no cuenten con una independencia de criterio, es decir, que existe un riesgo de que ya tengan un sesgo político, de que ellos van a defender ciertos intereses de la política o de los grupos económicos y no se van a meter a los casos de manera objetiva para analizar realmente lo que está sucediendo en particular en un caso. Entonces, eso lo que nos hace pensar es que los mexicanos perderíamos el derecho a ser escuchados en un tribunal competente con capacidad de emitir una sentencia justa. Y eso es muy grave. Eso es muy, muy grave y viola estos compromisos que México ha suscrito, como te digo, en el TEMEC y también en otros instrumentos para la protección de los derechos humanos. Me quiero referir, por ejemplo, a la Carta Interamericana de Derechos Humanos y otros más, en donde está este compromiso de tener tribunales competentes e imparciales. Sí. ¿Podrías profundizar en qué es lo que viola esto a lo que tenemos firmado en el TEMEC con Estados Unidos y Canadá? Sí, que con el TEMEC tenemos el compromiso de tener tribunales competentes, es decir, con las capacidades, las personas entienden su función, ¿no? Tienen la experiencia y los méritos, tanto académicos de conocimiento como de experiencia en años, para poder participar en ese tribunal, y la imparcialidad. Que la imparcialidad tiene que ver con que es una persona con independencia de criterio, que no tiene compromisos políticos porque alguien votó por ella, que no tiene compromisos políticos porque alguien le financió su campaña, que no tiene compromisos con ciertas élites económicas que también financiaron a lo mejor su campaña, sino que está en su encargo con esa libertad de criterio para analizar un caso entre particulares o un caso entre un particular y el Estado mexicano, ¿no? Y entonces, si no garantizamos que las personas idóneas lleguen a esos cargos, no vamos a tener estos tribunales competentes y objetivos y entonces no vamos a cumplir con el TEMEC y vamos a alejar la inversión en un momento crítico como el que tú estás comentando, en donde no solamente es cualquier año, sino es un año para aprovechar que todo el mundo está mirando a México como un territorio con capacidad de producir más de lo que produce. Y imagínate lo que eso podría generar en términos de empleos, de crecimiento y oportunidades. Sí, precisamente es de donde deriva nuestro interés en entender esta propuesta de reforma al Poder Judicial, porque nosotros consideramos que esta oportunidad de inversión en nuestro país por la relocalización nearshoring es una de esas que tenemos cada 100 años. Correcto. Y que tenemos que hacer lo que nos toca para que llegue esa inversión. Lo que ha llegado, casi todo es reinversión de utilidades, ha llegado poca inversión fresca, pero ahí está lista para llegar. Lo que nos han dicho es que hay 3 variables que tenemos que atender. Desde luego, la certeza jurídica para la inversión, el que haya suficiente energía, sobre todo energía limpia, disponible, y el que haya seguridad. Si trabajamos en esas 3 variables, vendrá esa inversión y, como bien lo comentas, tendremos más y mejores empleos, ¿no? Que es de alguna manera lo que queremos impulsar. Claro, y si lográramos además algunas reformas en el sistema fiscal para que tuviéramos un gasto público mucho más potente para redistribuir beneficios a través de buenos servicios públicos, de una seguridad social universal, pues sería fantástico, sería poner a México en otro nivel de desarrollo. Me gustaría además comentar que no solamente se trastoca el tema de la imparcialidad, sino quería abordar también sobre el tema de la capacidad y de los tiempos y volverlo a conectar con lo que dijimos anteriormente. El hecho de que, por ejemplo, pongamos una propuesta para en este momento sacar, porque eso es lo que pasaría si se aprueba esta reforma, saldrían todos los jueces prácticamente que tenemos y entrarían nuevos jueces. Ese nivel de parálisis generaría mucha incertidumbre y tendría un costo enorme, porque recuerdas que este estudio que ya aprobó el de Banjico, en donde los tiempos de resolución y el crecimiento son claves. Estaríamos extendiendo los tiempos, lo cual tendría un impacto negativo en las empresas y en el crecimiento económico. Entonces, simplemente la propia implementación de esta reforma generaría un golpe económico que no creo que sea conveniente para México ni para ningún país. Lo otro que también me parece muy importante comentar es que la inversión que requerimos para aprovechar la oportunidad del nearshoring no solamente es para que hayan más empresas aquí produciendo en México, sino precisamente para lograr tener insumos mucho más baratos y una mejor oferta de insumos, de electricidad, de agua y logísticos para transportar las mercancías. Eso requiere mucha inversión privada en lo público,
porque hay que decirlo, el Estado mexicano no tiene un financiamiento público sólido y en este momento está pasando por una situación financiera crítica. Tenemos una diferencia entre ingresos y gastos enorme, se triplicó esa brecha, el déficit, en este sexenio. Entonces no cuenta con recursos el Estado mexicano si no hace una reforma fiscal, y creo que ha escogido no hacerla, para poder impulsar estas infraestructuras públicamente. Entonces lo que se requiere es inversión privada. Y esa inversión privada en esquemas de asociación público-privada también requiere certezas, claro, y también requiere de resoluciones prontas y expeditas para entonces atraer esos recursos. Lo que es importante subrayar es que los temas de inversión en el sector de electricidad, ¿no?, para tener mejor transmisión y distribución de la electricidad, es decir, menos apagones, más capacidades, o resolver los problemas del agua, tienen solución. Todos esos problemas tienen solución. De pronto hablamos de ellos como si no lo tuvieran. La tienen, está visto. A ver, mucha del agua se usa de manera ineficiente en la agricultura, hay muchas fugas, los drenajes tienen que actualizarse. A ver, hay una serie de pérdidas que se pueden controlar y que nos darían muchas soluciones, ¿no? La desalinización del agua, en fin, todo requiere inversión, pero las soluciones están y existen. O sea, lo que quiero decir es que si nuestra próxima presidenta toma buenas decisiones, se desprende de estas reformas que más que nada van a dañar a México, tenemos la oportunidad enorme. Simplemente es tomar las mejores decisiones para lograr atraer esta inversión y aprovechar esta oportunidad. Hablas de tomar las mejores decisiones en nuestra próxima presidenta. ¿Qué tiene que hacer para liberarse de estas reformas? Yo creo que primero que nada no debe apoyar que estas reformas se aprueben fast track, como se dice, en la ruta rápida, sin mayor diálogo. Yo creo que el diálogo ha sido muy accidentado, me parece que ha faltado espacios de diálogo, por ejemplo, con víctimas, con personas operadoras de las distintas instancias de justicia. Ya sabemos que la reforma está incompleta, no está incluyendo el problema de las fiscalías, no está incluyendo los problemas que tenemos en las policías, la fallida militarización. O sea, hay un sinfín de cosas que no está incluyendo toda esta reforma que debiera poner a la justicia en el centro. Entonces, yo creo que primero que nada, ella tendría que hacer un llamado para que estas reformas se analizaran con mayor tiempo. No se tienen que aprobar en agosto o en septiembre. Creo que ella tiene que llegar al poder y ella debe tener ese interés porque le quedan 6 años de gobierno y creo que estas reformas le impondrían muchísimos problemas financieros, económicos y de confianza al país. Yo no creo que nadie quiera emprender un sexenio que promete muchísimo si ella pone un límite a esta agenda de reformas que de verdad hay mucha evidencia para saber que no le harán bien al desarrollo de México. Entonces, lo primero que yo diría es que ella tiene que detener la alta velocidad que lleva este carro y más bien decir que se discutirán y se aprobará lo contundente, lo que sí beneficie más adelante cuando hay una discusión adecuada para cada una de ellas. Nos hemos enfocado en la judicial, pero Pepe, tenemos una demilitarización, tenemos desaparición de órganos autónomos, o sea, hay un sinfín de materias. Otras 17 reformas constitucionales, ¿no? Quisiera nada más preguntar, ya nos comentaste qué es lo que no se debiera aprobar en esta reforma al Poder Judicial, pero ¿qué es lo que debiéramos aprobar en una reforma al Poder Judicial para tener un mejor Poder Judicial que el que hoy tenemos? Yo creo que tendríamos, fíjate, que ver al sistema de justicia de manera integral, incluso esta reforma de la militarización. Bueno, más bien yo haría un llamado a trabajar temas sobre seguridad pública también. O sea, no excluiría la seguridad pública, de hecho la mencionaste como una de las condiciones necesarias también para aprovechar esta oportunidad, porque no ha funcionado la militarización. Nosotros, de hecho, el día de hoy acabamos de publicar hace un momento un estudio en donde estamos probando que los estados, las regiones que tienen cabezas militares como secretarios de seguridad pública, tenemos la presencia, digamos, de las Fuerzas Armadas, están generando más violencia. O sea, hay más violencia. No nos está ayudando a reducir la violencia. Por otro lado, tenemos olvidada la agenda de las policías civiles. Quiero decirte que tenemos un problema crónico de subinversión en policías civiles porque
no está desarrollada como debe ser la hacienda pública de los estados y los municipios. Los policías en México, una cantidad enorme, no cuentan con seguridad social ni las prestaciones que les garantiza la Constitución. De esa manera, ¿cómo vamos a desarrollar policías profesionales? Entonces, tenemos una agenda en la seguridad pública que creo que tiene que ver hacia la construcción de una agenda de seguridad, fortaleciendo a las policías civiles. Tenemos además que trabajar en el tema de las fiscalías para que primero tengan las capacidades adecuadas para poder implementar este sistema penal acusatorio, para que puedan capacitarse y utilizar los instrumentos que yo platiqué hace un rato, pero también para limitar las salidas de respuesta no efectiva que son discrecionales. Eso lo tenemos que trabajar con las fiscalías y tenemos que implementar y financiar estrategias que permitan resolver casos de manera efectiva, más rápido, para bajar así pero contundentemente los índices de impunidad y generar más confianza. Por otro lado, tenemos que incluir la justicia cotidiana. Lo que yo te comentaba, esto está a cargo de los poderes judiciales estatales, necesitamos darle sus garantías presupuestales, necesitamos invertir en la justicia digital, necesitamos tener mayor número de jueces, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos que recomendamos, tenemos un estudio para eso, hay 7 recomendaciones clave, en donde estoy mencionando algunas. Tenemos incluso nosotros que de hecho nosotros lo teníamos puesto en nuestra agenda y tenemos recomendaciones que tenemos que mejorar los procesos de designación, pero no hacia donde estamos yendo con esta reforma. Al contrario, tenemos que promover que la carrera judicial, por ejemplo, en el caso de las designaciones de magistrados y ministros, sea más relevante de lo que ha sido. Tenemos que tener procesos mucho más transparentes de designación de lo que hemos tenido a nivel magistratura y ministros, ¿no? ¿Tú crees que han hecho en México, evalúa este análisis de poder llevar esa carrera judicial que de alguna manera es una fortaleza en el Poder Judicial Federal hacia los poderes judiciales locales? ¿Sería algo factible? Yo creo que es factible, especialmente en el caso de las magistraturas y en el caso de algunos miembros de los consejos de las judicaturas a nivel local. No todos tienen una, pero muchos tienen. Creo que eso es importante y no hay que desestimar el tema de la corrupción. Es muy importante, ¿no? Sin duda creo que cuando nuestro presidente desde su tribuna ataca al Poder Judicial en muchas ocasiones sin ningún fundamento, eso amplifica la percepción de corrupción y eso no debe pasar. Porque si hay evidencia de corrupción, creo que nuestro presidente y cualquier persona tiene que ir a las instancias oficiales a presentar una denuncia. Pero no hay que olvidar que eso puede también ser cierto, ¿no? Por supuesto, es un país, México, pues tú sabes que tiene un problema de corrupción tanto en el ámbito público como privado, y entonces sí tenemos que construir una verdadera propuesta, porque la que tenemos actual es más bien como una especie de inquisición que se le quiere poner al Poder Judicial, en donde si el Poder Judicial no actúa con base en el interés público, pues casi va a recibir cachetadas, y eso pues queda muy abierto. ¿Cuál es el interés público? Entonces tenemos que tener más bien una política anticorrupción en los poderes judiciales que sí pueda prevenir y controlar casos de corrupción. Yo creo que eso no hay que desestimarlo y es una de nuestras propuestas, el que podamos tener eso y fortalecer con perfiles muy técnicos y con obviamente suficiente también transparencia, mejorar la transparencia de los poderes judiciales en cuanto a su actuación y el ejercicio de recursos públicos, ¿no? Antes de pasar a las preguntas que tienen aquí nuestros jóvenes que nos acompañan, quisiera hacerte una pregunta adicional. Sabes, estamos construyendo un nuevo modelo de país, el modelo de desarrollo inclusivo, que básicamente plantea que sí se requiere el desarrollo económico, es necesario, pero no suficiente. Tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera. Esto ante la realidad de pobreza y desigualdad que vivimos en el país, pero también de la mano del desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente. Ya hablaste de energía, hablaste del agua, de tal manera que sea desarrollo económico con desarrollo social y desarrollo sustentable. Un segundo pilar que nos habla de un país con Estado de Derecho, con democracia, con seguridad, justicia y paz, con defensa de las libertades, defensa de los derechos humanos, con ética e integridad para cerrarle el paso a la corrupción. Y finalmente un tercer pilar que habla de lo que podemos hacer las empresas y las organizaciones para contribuir en esto que Coneval nos dibuja como la pobreza multidimensional. ¿Cómo podemos ayudar para disminuir la pobreza educativa,
la pobreza alimentaria, la pobreza financiera, la pobreza patrimonial, la pobreza de salud, iniciando cada empresa, cada organización con nuestros propios colaboradores y en ese granito de arena ir contribuyendo a mejorar estas condiciones del país. Lo que quisiera yo pedirte es, nos has dado muchas ideas de cómo podemos enriquecer esta parte, sobre todo de seguridad, justicia y paz y de Estado de Derecho. ¿Alguna otra idea de lo que han trabajado en México Evalúa que nos ayude a enriquecer el modelo de desarrollo inclusivo? Por supuesto. De hecho, creo que tenemos que hacer una reforma fiscal, pero al mismo tiempo que una de seguridad social. Pepe, para mí, usamos actualmente, a partir de este gobierno, la palabra bienestar, ¿no? Todo es bienestar. Uh-huh. Un estado de bienestar no puede concebirse sin que tengamos instituciones de seguridad social inclusivas. Y no estamos teniendo eso. Uh-huh. A mí me parece muy bien que se haya reconocido este pasivo de las personas adultas mayores, pues que llegaron a la edad de jubilación sin tener un esquema. Claro. Esto genera una carga en sus familias, esto las pone en una situación no digna. Y yo creo que todo adulto mayor merece tener una situación económica más digna. Uh-huh. Sin embargo, estas pensiones no están fondeadas, Pepe. Se puso este derecho en la Constitución, habiendo violado la ley, que es el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El gobierno mexicano, ya sea el Poder Ejecutivo o el Legislativo, cuando ponen una reforma, tienen que calcular su impacto presupuestario y tienen que aclarar cuáles son las fuentes de financiamiento. Claro. Entonces se metieron estas reformas. Por primera vez en la historia de México, este costo de las pensiones excede el crecimiento de los ingresos públicos. De hecho, este gobierno va a pasar a la historia con uno de los peores crecimientos de ingresos públicos. La responsabilidad hacendaria se nos vino al suelo. Mientras en promedio en los 3 gobiernos anteriores se creció en ingresos públicos 27%, en promedio por sexenio, este gobierno va a crecer menos del 5%. Y esto tiene que ver con que México no ha desarrollado un sistema tributario adecuado. Y el gobierno ha vivido de ingresos petroleros que han caído. Uh-huh. Pero por primera vez también en la historia, en 2024, Pemex ya no está contribuyendo a financiar el presupuesto de egresos de la Federación, sino es el presupuesto que está financiando a Pemex. Uh-huh. Y el gobierno no ha querido asumir esta realidad estructural, poniendo en la mesa una reforma, haciendo los cambios pertinentes en Pemex, porque creo que Pemex tiene potencial para todavía agregar al presupuesto, pero lo tenemos que sacar de un modelo no rentable. Entonces, necesitamos una reforma tributaria porque necesitamos financiamiento público para el Estado de Derecho, para las policías, para la salud. Pero por otro lado, creo que construirlo nos va a tomar tiempo. Entonces necesitamos generar condiciones para que haya asociaciones público-privadas, tanto en la infraestructura pública como en los servicios públicos, mientras vamos construyendo este sistema tributario. Ahora, tenemos que atacar muchos problemas en el gasto público. De nada nos sirve ir a recaudar más, mejorar Pemex, traer más dinero al presupuesto, si seguimos invirtiendo en subsidios como los de la CFE. O sea, es un subsidio regresivo que beneficia más a los más ricos uh-huh. y que además es un subsidio en energías fósiles que ya debemos empezar a descartar. ¿Por qué mejor no financiamos paneles solares para las personas de menores ingresos que no van a poder invertir en esos paneles ni en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? Entonces hay que cambiar la lógica del gasto público y ahí tenemos que incorporar un verdadero sistema de seguridad social para todos los mexicanos, que no dependa de nuestro estatus laboral. Las personas, por ejemplo, que son arquitectas, que son abogados, que suelen tener sus despachos, sus consultorías, no tienen muchas veces, obviamente, un patrón que les pague su seguridad social y no están obligadas a contribuir. Uh-huh. Llegan a la edad de adulto mayor de jubilación sin un esquema y lo tenemos que pagar con gasto corriente. Eso no puede seguir así. Claro. Necesitamos fondear la seguridad social y necesitamos transitar hacia un modelo que permita incluir a todas las personas. Y obviamente hacer las inversiones requeridas en salud y en educación. Eso es la base. No podemos pensar, ahorita, por ejemplo, estas pensiones se le están dando al adulto mayor a costa de que, por ejemplo, se recortó en 70-80% la capacitación docente de los niños que van a la primaria. ¿Te imaginas a costa de eso? ¿No? O tenemos, por ejemplo, las personas sin seguridad social ya no tienen un acceso a un fondo de gastos catastróficos y está incrementando el gasto de bolsillo. Entonces, si no invertimos lo suficiente en salud y en educación y no incluimos en la seguridad social para evitar estar financiando al 5 para las pensiones del gasto corriente, pues no vamos a lograr
un Estado sólido. Entonces, creo que es vital, porque además este crecimiento económico, de hacer los cambios en la tributación y en el sistema de seguridad social, este crecimiento económico se va a ver reflejado en instrumentos que redistribuyan. Claro. Si recaudamos bien y lo gastamos en seguridad y lo gastamos en salud y en educación, y si con eso empezamos a fondear a tiempo las pensiones de todos, maravilloso, ¿no? O sea, creo que nos hace mucha falta esas reformas de seguridad social y tributarias para poner al Estado mexicano con otra capacidad e instrumentos para incidir en el desarrollo. Sí, nos dan muchas ideas de por dónde tenemos que enriquecer esta propuesta del modelo de país, pero empezando en esta reforma fiscal y de seguridad social, pero también tocaste la parte financiera de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, el uso del presupuesto, la transparencia, es decir, cómo recaudar más, pero también darle transparencia a cómo lo usamos para que efectivamente ayude a tener ese mejor México. Si te parece, Mariana, pasamos a las preguntas que tienen aquí. Claro que sí. Los jóvenes que nos acompañan. Adelante, después de haber escuchado esta entrevista, ¿qué preguntas quieren hacerle a Mariana? Hola, al principio del episodio había mencionado que tuvo un momento de niña que le hizo darse cuenta que México necesita como un cambio en la justicia. Y yo tenía duda de cuál era ese momento que le inspiró. Me encanta. Ese momento, yo tenía 6 años y vivíamos una de las peores crisis económicas en el año 1982. A mí me tocó ver en mi escuela a mis maestros, a familiares, ¿no?, con la nacionalización de la banca, las personas que perdieron su ahorro en moneda extranjera. Fue una época también de mucha inseguridad, ¿no? Y creo que todo eso me hizo pensar en por qué estamos viviendo algo así, ¿no? O sea, los niveles de hiperinflación en esa época hacían que llegaras al mercado, al supermercado, y no pudieras comprar productos porque los estaban reetiquetando. Entonces, nada, cerraban las puertas los supermercados. Tú ibas a comprar tu comida y la cerraban. Y decían, no se puede pasar porque estamos reetiquetando. No podemos vender al precio del día de hoy, así que nadie puede comprar ahorita comida en el súper de la esquina de tu casa, ¿no? Entonces, cuando yo veía esas cosas, ¿no?, la escasez de alimentos, por ejemplo, no, y se explicaba, ¿no?, esto tiene que ver que no tenemos una economía abierta, ¿no?, que dependemos solamente de la producción nacional, no se pueden importar materias primas ni productos. Y veía yo escasez de medicamentos y cosas. Eso a mí me causaba como un gran interés de entender por qué se tomaban así esas decisiones y que había que hacer algo para cambiarlo. Entonces, pues bueno, estudié economía y aquí estoy muchas décadas después. Esos tiempos que describe Mariana, había un tipo de cambio fijo, de tal manera que cuando hay una crisis como esa que describes del 82, se frena la economía, el tipo de cambio, hay una devaluación masiva, todo se detiene, ¿no? Entonces no hay empleo, no hay movimiento en la economía, reetiquetan, ¿verdad?, los productos, se generaba una crisis sexenal, ¿verdad?, cada que había estos golpes. Ahora a ustedes les ha tocado vivir que todos los días hay un tipo de cambio diferente, ¿no?, que tiene que ver con esos movimientos. Entonces ya pudimos liberar esas crisis que aparecían cada 6 años y que frenaban completamente la economía. ¿Qué momentos, verdad? Sí, y la hiperinflación, o sea, cambiaban los precios, o sea, ahorita tenemos una inflación de menos de 2 dígitos, pero alta históricamente para los últimos años, y nos ha afectado, ¿no? Imagínate que antes la hiperinflación... o sea... Pues en esos tiempos creo que rebasó el 100%. Rebasó el 100%, ¿no? Más de 3 dígitos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Trabajabas y tu dinero no valía nada en cualquier momento, ¿no? Tanto por el tema del tipo de cambio como por el de la hiperinflación. Entonces, pues a mí me tocó presenciar eso a los 6 años y realmente ver, pues, a las personas adultas a mi alrededor preocupadas, viendo yo misma este tipo de sucesos, ¿no? Como les platico el del supermercado, y yo pensé que tengo que entender mejor esto y hay que hacer algo al respecto, y ahí me quedé. Entonces, y mira lo que has hecho, qué maravilla, ¿eh? Sí, felicidades, Mariana. Otra pregunta, adelante. ¿Consideran que es importante que las personas sepan cómo está conformado y cómo funcionan los sistemas de justicia? Yo creo que es indispensable. Fíjate que creo, y me encantaría hacer algo al respecto, que necesitamos impulsar lo que yo llamaría la alfabetización sobre la democracia liberal, sobre qué es una economía de mercado, por qué es tan importante una economía de mercado, qué es además la democracia, cuáles son los pilares, de qué depende nuestra democracia, por qué es relevante,
desde que los chicos están en la secundaria. O sea, yo creo que debe ser parte del programa educativo, porque me parece que esa es la vacuna en contra del populismo, de las soluciones fáciles, que a veces nos gusta escuchar a las personas, que romanceamos con esas, que se conecta fácil emocionalmente, pero que se sepa realmente qué es lo que forja institucionalmente a las democracias de estos países que sí la tienen en plenitud. Nosotros tenemos algo que estamos defendiendo todos los días, pero que todavía es una democracia que tiene que evolucionar, ¿no? Entonces, creo que desde a los 15 años, toda persona creo que debe tener completamente claro. Y dentro de la democracia, obviamente, el sistema de justicia, la división de poderes, la importancia de la división de poderes y por qué un poder es distinto a otro, cuál es el rol de cada poder y por qué, por ejemplo, no podemos elegir o no debemos elegir a jueces en elecciones versus sí al poder ejecutivo y al legislativo. Sí, por lo pronto 2 tareas. Una, desde luego, a la universidad y las instituciones educativas para incluir esta educación cívica desde la secundaria. Pero también una segunda tarea para ustedes, lo que no les enseñaron ahora lo tienen que aprender. Muy importante que sepan estas distinciones en la democracia y en lo que es el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Así es que ahí anótenlo como proyecto, que es importante que sepan, además de lo que les enseñan aquí en la universidad. Pero sí creo que como organizaciones civiles, Pepe, debemos impulsar ese conocimiento y esa capacitación para los jóvenes en México y todas las personas, también los adultos que no hayan pasado por ahí. No tiene que ser un ámbito de los especialistas. Es algo que tenemos que ciudadanizar. Que todo el mundo sepamos de qué se trata. Que todo el mundo sepamos, que no sea porque tú te dedicas a los asuntos públicos o eres abogado o estudiaste algo afín o estás en las políticas públicas. No, tiene que ser para todo ciudadano tener un conocimiento suficiente de estos aspectos. Bien, otra pregunta. Pues retomando un poco lo que están diciendo, ¿qué podemos hacer los jóvenes para ayudar a México, para por lo menos poner nuestro granito de arena? Muy bien. Esto está genial. Yo creo que los jóvenes son realmente el foco que mi generación tiene que ver, ¿no? Yo creo que pueden involucrarse en organizaciones civiles. Creo que es importantísimo. Creo que pueden, incluso este tipo de dinámicas como este foro que han montado desde su escuela me parece sensacional. Es una manera de convivir con personas que se dedican a esto, ¿no? Y de trabajar y de profesionalizarse. Creo que también participando en iniciativas para este propósito que comentábamos, la capacitación en escuelas, ¿no? Los servicios sociales, llevar la voz y el mensaje, estar pendiente de quiénes son sus autoridades, de a quién eligen y por qué lo eligen, ¿no? Creo que dar un paso más allá, ¿no? De solo ver como el video, sino ir más allá, investigar más de quién me representa y si estoy de acuerdo con esa representación, ¿no? Ser un ciudadano como muy informado y muy activo. Yo subrayaría una palabra que dijo Mariana que me parece clave, que es la participación. Y yo les pregunto, ¿qué tanto participan ustedes en causas más allá de tomar sus clases, pasar sus exámenes, pensar qué van a hacer socialmente y profesionalmente? ¿Qué tanto participan en causas de la comunidad? ¿Qué tanto participan aquí en su universidad, en las organizaciones que hay de los estudiantes? ¿Qué tanto participan en su colonia? ¿Qué tanto participan en los ámbitos en donde ustedes conviven? Ahí es donde está ese granito de arena que comentas. Si ustedes se deciden y participan, seguramente tendremos un mejor México. Ahí está la tarea y el reto. Sí. Pues muchas gracias, Mariana. Para cerrar esta conversación, algo que quisieras agregar. Pues no, Pepe, nada más agradecerte esta oportunidad, invitarlos a conocer los contenidos de México Evalúa, www.mexicoevalua.org. Síganos en el Twitter, @mexevalúa. Tenemos boletines y nuestros productos todos son gratuitos, así que invito a los jóvenes, a esta escuela, a todo Coparmex, y sigamos teniendo un diálogo abierto. Creo que es muy importante que las organizaciones civiles estemos unidas, estemos coordinadas, porque México nos requiere y esta reforma judicial
y todas las reformas constitucionales que se ponen a la mesa nos requieren. Gracias por esta oportunidad. No, al contrario, muchas gracias a ti, Mariana. Yo creo que esto que comentas, tenemos que colaborar las distintas organizaciones de la sociedad civil. Ninguna organización podemos hacer todo, pero en la medida en que construyamos estas redes y colaboremos juntos, sin duda vamos a lograr ese mejor México. El juntos somos más fuerte está trillado, pero es real. Sí. Entonces, un poco nos gusta decirlo como que nadie es mejor que todos juntos, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera nos ayuda a abrirnos a colaborar y que con esto podamos enriquecer las propuestas. Correcto, y de la sociedad vienen los cambios. Los mejores cambios que ha tenido México han sido impulsados desde la sociedad y pues necesitamos ahora sí que el músculo, las ganas y la coordinación. Gracias. Sí, excelente. Bueno, pues han ustedes escuchado a Mariana Campos de México Evalúa, esta perspectiva de todo lo que tenemos que hacer desde las organizaciones de la sociedad civil para lograr este mejor México. Ahora en el tema de la impartición de justicia, pero también en otros temas que se complementan, que tenemos que trabajar en ellos. Sin más, muchas gracias por seguirnos en esta conversación, en este programa, conversando con Mariana Campos. Mariana, muchas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido extraordinario lo que nos has ayudado a enriquecer este modelo de desarrollo inclusivo. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro.